presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, gracias. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes. Aquí estamos para compartir hoy, en este día especial, Día de la Constitución de la República, un programa, vale la redundancia, especial. De manera que después del doctor Nelson Balcácer dar las buenas noches, pues presentaremos a nuestro invitado especial. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país. Gracias a todos nuestros amables televidentes que noche tras noche y este día tan especial, Día de la Constitución, pues están en sintonía con nuestro programa. Hoy, como siempre, para fechas especiales, invitados especiales. Hoy una persona versada en el día de hoy, en la fecha del día de hoy, el Día de la Constitución. Pero la oportunidad de presentarlo le corresponderá a nuestro amigo y compañero Guillermo Torres. Así es, no es para menos traer a un especialista en el área, un catedrático universitario, historiador, una persona con vasto conocimiento en el tema. Nos referimos al maestro Francisco Berroa Frank, como le conocen comúnmente. De manera que es un honor para nosotros, profesor, tenerlo por acá a compartir este tema tan interesante con nuestros amigos televidentes. Bienvenido. Muchas gracias, el privilegio es mío. El nuestro es, maestro, recibir sus conocimientos acá. De manera que vamos de inmediato a abordar el tema. A propósito, reiteramos, de hoy 6 de noviembre, conmemorarse un aniversario más de haberse promulgado la primera constitución, la Carta Magna, como se le conoce, de nuestra República Dominicana. Y nos gustaría iniciar, maestro Francisco Berroa, con los antecedentes que dieron al traste, diríamos, con la primera constitución de la República que tuvimos en sus inicios en 1844. Muy bien, bueno, los antecedentes se hallan en el periodo de la España Boba, porque fue durante este periodo, de 1809 a 1821, cuando se puso en vigor en la isla la primera Carta Magna o Constitución, que fue la Constitución de Cádiz del año de 1812. Esta Constitución rigió hasta 1823, luego fue derogada, tanto en España como acá, pero nosotros ya nos habíamos separado de España, porque el 1 de diciembre de 1821, don José Núñez de Cáceres hizo la proclamación del Estado Independiente de Haití español, y se hizo una suerte de pronunciamiento que sirvió de carta sustantiva en ese momento. Pero el proyecto de Núñez de Cáceres pereció rápidamente con la ocupación de Jean-Pierre Boyer el 9 de febrero de 1822. Y a partir de ese momento se nos impone la Constitución haitiana de 1816. Ese proceso le llamó la independencia efímera, como se le conoce. La independencia efímera, correcto, por la corta duración. Entonces, la Constitución de 1816 de Haití cobró vigencia en la parte oriental, que fue anexada al Estado haitiano. Y por ese motivo, cuando se produce la lucha por la independencia nacional y se reúne una asamblea constituyente en San Cristóbal, el día 6 de noviembre se promulga una constitución que contenía muchos elementos de la Constitución haitiana. De 211 artículos que tenía nuestra primera constitución, unos 113 eran prácticamente copiados de la Constitución haitiana. Y sobre la cuestión del presidencial se tomó en cuenta la Constitución norteamericana de Filadelfia de 1787. Sobre la cuestión de los derechos subjetivos individuales se tomó en cuenta lo que establecían las constituciones francesas, tanto la de 1789, que fue la primera, la de 1791, la de 1793,
la de 1795 y la de 1799 y 1814. En todas estas constituciones francesas, pues, estaban plasmados los ideales liberales que habían surgido en Inglaterra con John Locke, pero que habían sido adoptados por los franceses a raíz del proceso de lucha que se inicia con los filósofos liberales, con aquellos famosos autores como Rousseau y, ¿por qué no?, también el muy distinguido orador y también autor del Espíritu de las Leyes, Montesquieu, que era un varón de Montesquieu, era un noble. Entonces las ideas de estos se plasmaron en el texto francés y luego fueron prácticamente copiados por los dominicanos en el año de 1844. Casi nadie sabe, y es bueno que lo diga, que nuestra primera constitución aprobada en San Cristóbal el 6 de noviembre fue promulgada el 24 de noviembre. O sea, Pedro Santana fue juramentado presidente el 14 de noviembre y le correspondía al presidente de la República hacer la promulgación de la Constitución. La misma Constitución de 1844, en uno de sus artículos, establece que el día de la Constitución sería el 24 de noviembre de cada año. Pero ocurre que mucho tiempo después, iniciada la dictadura de Trujillo, en 1930, como el dictador era oriundo de San Cristóbal, para darle protagonismo a su ciudad natal, decidió establecer como día de la Constitución por decreto el 6 de noviembre, y eso nadie lo ha cambiado. Pero durante los primeros años de vida republicana, el día de celebración de la Constitución era el 24 de noviembre, y eso está bastante documentado. Pero eso es histórico, doctor Balcácer, porque poco se ha dicho de eso que usted está diciendo, maestro, que se está celebrando una fecha que no se corresponde con el texto legal, con la primera Carta Magna que nosotros tuvimos. Entonces, eso... Pero por eso él lo dijo. Él iba a decir algo que poca gente conocía o lo había dicho. Pero me gustaría... Pero que perdón, doctor, desde el punto de vista legal, también es así, como el maestro acaba de decir, porque las leyes toman como referencia el día de su promulgación, ¿verdad, maestro? Nace en el día de su publicación. Así es. Entonces, imagínese usted. Profesor, según lo que hemos podido escuchar y lo que tenemos conocimiento, nuestra Constitución ha sido una de las más reformadas en el mundo, creo que 39 veces. ¿A qué se debe tanta reforma que se le ha hecho a la Constitución? Y si pudiera usted citarnos de cuáles de esas reformas pueden haber sido las más importantes. Bien, el texto constitucional dominicano, promulgado el 24 de noviembre de 1844, fue reformado por primera vez en el año 1854, en dos ocasiones ese mismo año. Una reforma que se produce el 25 de febrero y otra que se produce el 16 de diciembre. En ambos casos, estas dos reformas eliminaron un artículo funesto que contenía la de 1844, el artículo 210, aquel famoso artículo que le dio poderes especiales al presidente de la República, que era Santana, y que fue un artículo impuesto a los constituyentes con la amenaza incluso de fusilarlos si no lo aprobaran, si no era aprobado. Para esos fines, Santana envió a San Cristóbal al entonces coronel Esteban Roca, y él sitió el lugar donde estaba reunido la constituyente y lanzó su amenaza: si no aprueban eso así, los fusilo a todos. De tal manera que esa... ¿Y qué decía ese artículo? El artículo 210 decía que mientras dure la guerra actual, o sea, la guerra con Haití, ¿verdad?, que se había iniciado ya, el presidente de la República podrá tomar cualquier medida que considere de lugar sin asumir responsabilidad alguna, ni frente al Congreso, ni frente a la justicia. Ese más o menos es el enunciado de ese artículo. Unos poderes omnipotentes. Sí, entonces Santana se prevalece de estos poderes
para ordenar fusilamientos, para realizar deportaciones, para cometer crímenes, como el caso del fusilamiento de María Trinidad Sánchez y de algunos de sus parientes. Y durante todo el periodo santanista, él prevaleció su poder en este artículo, el 210. Y de todas esas modificaciones, maestro, ¿cuáles de las 39 que hemos tenido, cuáles usted considera que son las más significativas? Pero antes de responder esa pregunta, siguiendo de manera cronológica, antes que no se escape, esas dos modificaciones que usted hace referencia, que fueron las primeras, en 1854, una en febrero y otra en diciembre, ¿por qué se dieron esas dos modificaciones una seguida de la otra con el mismo presidente de la República? Sí, Santana, que había vuelto a gobernar en el año de 1853 y se mantuvo gobernando hasta el año de 1855 por segunda vez, fue prácticamente el que propició las reformas, pero Santana era un hombre iletrado, escribía con abundantes faltas ortográficas, de pensamiento, diría yo, muy rústico. Y entonces esas reformas las auspiciaron aquellos intelectuales que rodeaban a Santana, entre ellos Tomás Bobadilla y Briones. Luego de la eliminación del artículo 210 también, sabemos que el periodo constitucional en la reforma de diciembre del 54 fue ampliado a 6 años. Originalmente, la Constitución establecía que eran 4 años el periodo constitucional. Y a Santana, el Congreso le dio una facilidad y fue que le permitió que gobernara 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno. Pero él renunció y le sucedió Manuel Jiménez. El cargo de vicepresidente no existía. También fue creado en la reforma del 54, que son los dos aspectos principales, diría yo. Perfecto. Sí. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y después que regresemos, entonces vamos a continuar respondiendo las demás preguntas con el maestro catedrático universitario, historiador Francisco Berroa. Adelante, señor director. Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el maestro Francisco Berroa, historiador, a propósito de conmemorarse hoy el Día de la Constitución de la República. Hay algo nuevo, ¿no? Siempre vivo aprendiendo, doctor, porque yo no manejaba el tema de las fechas, de la realidad de la conmemoración hoy del Día de la Constitución, que muy bien, como decía el maestro en el primer segmento, la propia Constitución de la República en ese momento establecía que la ley la Constitución iba a ser promulgada el 24 de septiembre. De noviembre, perdón. Sí. De manera que vamos a continuar en ese mismo orden. Doctor Balcácer, ¿usted tiene una pregunta? Usted hablaba de la primera reforma que se dieron en la Constitución. Y si vamos viendo, la mayoría, pues, las reformas que se han hecho, quiero saber si estoy equivocado, han sido por algún tipo de interés político partidario o algún tipo de interés de los gobernantes de turno. ¿Qué usted puede aclararnos? Sí, creo que siempre ha primado el interés político en todas las reformas que se han producido. Sabemos que, por ejemplo, la tercera reforma surge como resultado de una lucha política y militar, que es la llamada Revolución del 7 de julio de 1857, cuando los pueblos del Cibao se rebelaron en contra del régimen de Buenaventura Báez, quien había realizado unas elevadas emisiones de papel moneda sin respaldo, ascendentes a más de 30 millones de pesos de la época, en un país que el presupuesto anual era de un poco más de 1 millón de pesos. Entonces, cuando se emiten 30 millones, eso provoca devaluación. Y la devaluación llegó a un nivel de hasta un 500%. Por ese motivo, entonces, hubo una lucha de los pueblos cibaeños
en contra del gobierno baecista, y de hecho se fundó un nuevo gobierno en Santiago, presidido por el general José Desiderio Valverde. Este gobierno gestionó la traída de Pedro Santana, que se hallaba en el exilio, y cuando Santana retorna, Valverde lo pone a enfrentar a Báez militarmente en el sur. Báez abandona el país ya en el 58, y cuando esto ocurre, entonces Santana lo que hace es que enfrenta a Valverde, que lo había protegido, y toma el control de todo el país de nuevo, porque hubo un momento en que habían 2 capitales y 2 repúblicas, podríamos decir. Ya en el Cibao se hablaba incluso de crear la República del Cibao. Era una división real. La reunificación de Santana entonces permite que este gobierne, pues durante el periodo que comprende desde 1858 hasta 1861. Pero hubo una constitución que se creó durante la gestión de Valverde, que es la Constitución de Moca, ¿verdad? Entonces esta era una constitución... Referimos a la de febrero de 1858, ¿verdad? Exacto, sí. Era una constitución liberal, era una constitución redactada en gran medida por Espaillá. Pedro Ignacio. Francisco Espaillá. Ulises Espaillá. Sí, Ulises Francisco Espaillá, es el nombre correcto. Entonces Espaillá fue, diría yo, el principal hacedor de ese texto constitucional. Es un texto en donde se garantizan el derecho de reunión, la libre expresión, o sea, todas esas cuestiones que denominamos como derechos subjetivos, ¿verdad? Filomeno de Rojas también. Sí, Benigno Filomeno de Rojas, que había sido un personaje importante también en el proceso de lucha en contra de Báez. Correcto. Y que llegó a ser presidente durante el periodo de la Guerra de la Restauración, ¿verdad? Que hubo 4 gobiernos restauradores, entre ellos el de Benigno Filomeno de Rojas. Así es. Usted habla, maestro, en esa situación que se dio entre el presidente José Desiderio Valverde y Santana, que muy bien usted acaba de decir que José Desiderio Valverde trae a Santana al país para enfrentar a Báez. Báez viene acá a la capital, lo enfrenta y después entonces lo traiciona, después de haberlo traído. Ahora, ¿cómo se da esa situación desde el punto de vista legal cuando estaban disputándose entre Báez y José Desiderio Valverde y los famosos tabaqueros del Cibao, como se le llamaban, el dominio, el control del país desde el punto de vista legal y constitucional? Bien, Santana, como sabemos, se impone por la fuerza. Recuerdo que Ángel Lasalle, un famoso constitucionalista alemán, sostiene que las constituciones no son más que simples pedazos de papel, como decía frecuentemente Balaguer. Hay un criterio en Lasalle que es el de constitución real. Según él, la constitución real no es más que el dominio de los elementos fácticos del poder, de los elementos reales, incluyendo la fuerza militar. Entonces yo creo que Santana se basó básicamente en eso, en la fuerza militar que tenía. Profesor, la Constitución nuestra tiene... Disculpe, Alcázar, no quisiera dejar de desaprovechar esa oportunidad, maestro. Se da una situación. José Desiderio Valverde, con su equipo, como bien usted acaba de decir, Ulises Francisco Espaillá, Benigno Filomeno de Rojas, entre otros, en el Cibao promulgan lo que es la Constitución de Moca. Esa es la Constitución vigente, pero viene Santana y de golpe y porrazo, como se dice en el Cibao, emite una serie de decretos poniendo en vigencia la Constitución que le había dejado en 1854 y desconociendo esa Constitución que había sido promulgada cumpliendo con todos los procedimientos legales establecidos hasta el momento. Entonces, ¿pudiera tomarse esto como inconstitucional o ilegal, todas las medidas o todos los decretos que sin pasarlo por el Congreso Nacional Santana emitió al momento de asumir el control del Estado Dominicano? Sí, el alegato de Bobadilla principalmente es de que aquel Congreso que se reunió en Moca no era el Congreso que había persistido,
O sea, el Congreso que se reunía en Santo Domingo. Y por ese motivo entonces se hace la derogación de la pieza constitucional de Moca mediante un decreto. Y luego se haría otra reforma, la de 1865, ya después de que pasa todo lo relativo a la anexión a España y la lucha restauradora que establece la independencia. Ahí se da una situación que algunos también críticos de ese proceso dicen que Santana violó hasta la propia constitución de él, porque la propia constitución de él establecía la forma y la manera en cómo se debía modificar la misma, y que él, mediante un decreto y a través de la fuerza, lo logró. Porque él no modifica, sino que restablece. Correcto. Sí, o sea que no es que hay modificación, sino que se restablece la Constitución de diciembre de 1854. Muy bien. Sí. Profesor, la Constitución nuestra, creo, tiene 277 artículos en la actualidad. La actual, la de 2015. Exactamente. De esos artículos, ¿cuál usted cree que pueden ser, así citar algunos, de los que más favorecen verídicamente al ciudadano dominicano? Bueno, la Constitución del 2015, que es la última, sería la reforma número 41, no la 39. La de 41. ¿Por qué motivo? Porque en el año 1916 se hizo una reforma cuya promulgación se produce el 29 de noviembre de 1916, gobernando Francisco Enríquez y Carvajal. Pero esa constitución quedó natimuerta, porque ese mismo día se hace la proclama del almirante Harry Shepard Knapp del estado de ocupación a la República Dominicana. Y los norteamericanos ocupan nuestro territorio durante unos 8 años. La otra constitución que no se menciona es la que surge el 3 de septiembre del año de 1965, que es la que pone la llamada Acta Institucional, que es la que va a regular la vida del gobierno de García Godoy hasta la elección de Balaguer, y comprometía en uno de sus artículos, creo que el 49, a Balaguer a promulgar una nueva constitución 4 meses después del establecimiento de su gobierno. Y ahí es que surge la constitución llamada de 1966, que es reformada entonces en el año 1994, tras la crisis que surge con el fraude electoral contra el PRD y José Francisco Peña Gómez, que provoca la intervención política de Estados Unidos. Y entonces, después de esa reforma, ahí se prohíbe la reelección, se acorta el mandato del presidente a 2 años, el de Balaguer, ¿verdad? Por eso Balaguer gobernó desde el año 94 al 96. Y a partir del 96 se reanuda el periodo de 4 años. Bueno, entonces, la reforma más significativa fue la del 2010, de febrero del 2010, auspiciada por Leonel Fernández. Porque esta fue muy consensuada, diría yo. Ninguna constitución antes había sido consensuada como fue esta. Y la del 2015 lo único que hace es que modifica lo relativo a la reelección. Eso es lo único que hace. Modifica lo relativo a la reelección. Parece que de ahí nace el temor. Después es la misma constitución del 2010. Entonces, ¿qué pasa en el 94? Bueno, en el 94 la nación, podemos decir, que procede a crear un Estado más democrático. ¿Por qué? Se prohíbe la reelección. Se crea el Consejo Nacional de la Magistratura para designar los jueces. Recuerdo que recientemente leí un libro de un autor norteamericano llamado Tim Weiner, que escribió una obra
que le valió el premio Pulitzer. Él es periodista del diario The New York Times. Y esta obra se titula Enemigos, la historia del FBI. De la página 346 a la 360, si no recuerdo mal, el autor, Weiner, analiza lo que ocurrió en la República Dominicana a partir del año de 1965 con el estallido de la Guerra de Abril. Él sostiene, con documentación desclasificada del FBI y de la CIA, que Balaguer fue impuesto por los norteamericanos en las elecciones del 1 de junio de 1966, pero que además Balaguer estaba colaborando con el FBI desde antes, habiendo sido reclutado como agente del FBI. Sé que en este tipo de programa no se dispone de mucho tiempo para hacer una historia larga, pero les recomiendo que lean este libro que ya está en español en Amazon y es una edición original del año 2012. Vamos a repetir 2012. El autor. Tim Weiner, se escribe W-E-I-N-E-R, Weiner. Muy bien, ¿el título? El título es Enemies, la historia del FBI. Muy bien. Del FBI. Entonces, lo importante con relación a la Constitución es que los norteamericanos, cuando imponen a Balaguer en el año de 1966, que comienza a gobernar el 1 de julio, les recetan una carta magna nueva. Y eso había sido consignado en el acta institucional. Los norteamericanos, los agentes del FBI en el país, que eran más de 500, son los que eligen quién va a ser nombrado en los tribunales superiores, en la Suprema Corte de Justicia, quiénes van a ser los secretarios de Estado, o sea, lo que le dicen ahora ministros, y quién va a ocupar las principales posiciones en el área militar. Eso es lo que dice Tim Weiner basándose en documentos desclasificados del FBI de Edgar Hoover, que dirigió ese organismo, desde su creación en 1924 hasta su muerte en 1972. O sea, que los Estados Unidos fue que maniobró la vuelta, la colocación del presidente Joaquín Balaguer como presidente de la República en el 66. Y las reformas constitucionales también. Perfecto. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato vamos a retornar con el catedrático universitario e historiador Francisco Berroa. Provechete. Continuamos en su programa en 3 puntos. Hoy un programa especial alusivo a la Constitución de la República, al conmemorarse pues un aniversario más de la misma, con el profesor, compartiendo estos conocimientos con el profesor Francisco Berroa, historiador y catedrático universitario. Doctor Balcázar. Profesor Berroa, en ese libro de Tim Weiner que usted cita, Enemigo, que dice que ellos escogieron los jefes de las Fuerzas Armadas, los ministros, todo el mundo. ¿Citan los nombres de los escogidos o no? No lo citan, pero hacen mención en los documentos de que todo el personal que acompañó a Balaguer había sido seleccionado por ellos, por la Embajada Americana. Ya había sido debidamente investigado y entendían que eso eran las personas más. Fueron las personas que les recomendaron, fue la que Balaguer nombró. Porque Balaguer creó una dependencia umbilical, diría yo, con Edgar Hoover, el director del FBI, que era una persona sumamente influyente en Estados Unidos. Había trabajado con 8 presidentes y era una persona que decidía sobre cuestiones no solamente nacionales, sino también, aunque de forma ilegal, internacionales, ya que el FBI fue creado para trabajar en el contexto de los Estados Unidos y no fuera de. Pero Hoover era tan influyente que él le trazaba pautas a los directores de otros organismos, incluyendo a los directores de la CIA. Eso lo dice Weiner también, porque menciona que cuando Johnson tenía dudas de qué hacer con la República Dominicana,
después del estallido del 24 de abril. El 28 de abril nombró un almirante, que no recuerdo el apellido, como director del FBI, como director de la CIA, perdón, y que luego fue a reunirse con Hoover ese mismo día en la noche en la Casa Blanca para decidir sobre qué iban a hacer en el exterior, incluyendo la República Dominicana. O sea que Hoover era el que tenía el control de la orquesta en Estados Unidos. Correcto. Maestro, usted habló de la modificación y nos vamos de manera retrospectiva, o sea, desde la última modificación que tuvimos constitucional en el 2015, 2010, 94, 66. Entonces, en ese periodo del 66 al 94, ¿no hubo ninguna modificación constitucional? No, nada. Previamente se hicieron reformas a la Constitución del año 55, que es la que restablece el cargo de vicepresidente, porque recuérdese que... Ya eso es cuando Trujillo, ¿verdad? Cuando Trujillo, correcto. Sí. Trujillo en el año de 1942 hizo una reforma, el 29 de enero se promulgó. Esta reforma establecía la eliminación del cargo de vicepresidente de la República. Segundo, le otorga a la mujer el derecho al voto, por primera vez, ¿verdad? Y también establecía que el sustituto del presidente sería el secretario de Estado de Guerra y Marina. Fue cuando Trujillo le dijo a quien estaba como presidente, que era Troncoso de la Concha, que había sustituido a Peinado, fallecido. Manuel de Jesús. Sí. Correcto. Y le dijo, quiero que renuncies para yo experimentar la nueva constitución en lo que se refiere a la sucesión presidencial. Y, claro, Trujillo era el mandamás, de inmediato Troncoso renuncia y Trujillo le sustituye para luego ser candidato presidencial en mayo por el Partido Dominicano y otros partidos. Gana, había tomado una licencia, pero vuelve y retoma la presidencia, y cuando se juramenta, entonces Rafael Trujillo sustituye a Rafael Trujillo el 16 de agosto del año 1942. Y gobernó entonces durante unos 10 años, porque también en ese texto se amplió el mandato del presidente de 4 a 5 años. Entonces, esta situación del quinquenio se mantuvo hasta la reforma de diciembre de 1961, que fue hecha por Balaguer, pero por receta norteamericana también, ya que en ese momento quien estaba trazándole pautas a Balaguer era el director de la oficina de la CIA en Santo Domingo, el primer cónsul Henry Dearborn, que esto también lo destaca el doctor Bernardo Vega, un escrito que tiene sobre las relaciones de Kennedy con Balaguer, etc. Y en otros textos también que él escribió, como en uno que trata sobre los Estados Unidos y Trujillo, los días finales 1961, 1962. Pero Tim Weiner es autor de otro libro que se titula Legado de cenizas, que es una historia de la CIA. Correcto. Sí. Y ahí también sostiene esto. Usted habló hace un momentito de la habilidad que tuvo Rafael Leónidas Trujillo cuando mandó a su vicepresidente a renunciar para él experimentar la Constitución o las reformas que se habían hecho. Eso no quiere decir dos cosas, y quizá ahí salgamos un poco del ámbito constitucional. Eso no quiere decir dos cosas, y es una de las dos. O Trujillo era inmensamente inteligente, o como se dice, a su lado tenía los hombres más inteligentes de la época, que él tomó esa decisión por él mismo o fue aconsejado a que la tomara. Y bueno, yo creo que un hombre que se mantiene 31 años gobernando un país y que previamente había logrado tomar el control militar desde 1925 hasta su ascenso al poder en el 1930, era un hombre que tenía dotes especiales, ¿verdad? Que aquí la gente lo niega eso, pero yo creo que Trujillo era muy inteligente.
y no tenía una gran formación académica, pero se sabe que era un gran autodidacta. Un embajador norteamericano desde 1957 a 1960, llamado Joseph Simpson Farland, vino al país con la misión de convencer a Trujillo para que abandonara el poder y que en su defecto entonces preparara las condiciones para eliminarlo. Y Farland, según explica Weiner también en el libro que trata sobre la CIA, Correcto. explica que este señor, el embajador norteamericano, escribió que Trujillo era muy inteligente, que hablaba perfectamente en inglés, que lo entendía perfectamente, o sea que lo alaba a Trujillo, el que vino con la misión de eliminarlo, digámoslo así. Muy bien. Sí. Profesor, entonces retomamos esas modificaciones de la Constitución. Ya empezamos en el 44, luego caemos al 2015, como decíamos. Ya hemos también analizado el periodo de Balaguer, las modificaciones que hubo durante y antes también de ella. De igual forma, en el periodo de Trujillo, usted hizo mención de la del 42, de la del 55. Antes de ello, entonces, pudiéramos decir que fue la de manera retrospectiva, la del 1907, la de Horacio Vázquez. En el año de 1908 fue que hubo una reforma que fue auspiciada por Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, correcto. Eso fue en Santiago que se hizo esa reforma, no en Santo Domingo. Correcto. La Constitución de 1908 elimina el cargo de vicepresidente como sucesor del presidente. También establece la pena de muerte y eleva el mandato del presidente de 4 a 6 años. ¿Sí? Hubo una gran cantidad de reformas, ¿verdad? Correcto. Que sería largo mencionarlas Así todas. es. Pero yo hice un cuadro Muy bien. con fines de Ilustrativo. utilizarlo si fuese necesario. Sí, sí, correcto. Entonces le puedo hacer mención de las reformas, por ejemplo, que se hicieron a principios del siglo XX, ¿verdad? Correcto. Entonces, a principios del siglo XX sabemos que hubo una reforma el 14 de junio del año de 1907. Hubo otra el 22 de febrero de 1908. La siguiente fue, como mencioné, la de 1916, Correcto. antimuerta, Correcto. pero se redactó y se promulgó. Y luego entonces la del 13 de junio de 1924, que fue con Horacio Vázquez, pero todavía él no se había juramentado como presidente de la República. Asimismo también... Fue la que Peinado trabajó y demás. Francisco José Peinado. Correcto. Abuelo de Jacinto Peinado era él. No, ese era tío. Tío, correcto. El abuelo era Jacinto Bienvenido Peinado, el que fue Correcto. presidente desde el año 1938 al 40. Correcto. Sí. Entonces, la otra reforma fue el 15 de junio de 1927, el 9 de enero de 1929 y el 20 de junio de 1929. O sea, hubo 2 en ese año. Muy bien. Y luego entonces Trujillo realiza una gran cantidad de reformas también. Así es, la que estuvimos mencionando. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con el maestro historiador el Francisco Berroa. Adelante, señor director. Bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos con el maestro historiador Francisco Berroa a propósito de conmemorarse el Día de la Constitución hoy 6 de noviembre. Maestro, nos gustaría también que usted nos haga una reflexión brevemente de lo que significa para usted
la Constitución de 1963, cuando el profesor Juan Bosch fue presidente de la República. Bien, esta reforma constitucional pues me parece que fue muy significativa para algunos grupos marginados de la sociedad dominicana y para los sectores liberales, pero para los sectores conservadores y para los sectores oligárquicos representó pues una reforma que ellos tildaron de socialista o comunista, aunque de eso no tenía nada del texto del año 1963. Garantizó pues unos derechos, por ejemplo, consideraba a los hijos naturales con los mismos derechos que los hijos legítimos, como ha ocurrido ya recientemente. También esta reforma constitucional garantizó ampliamente las libertades públicas y los derechos ciudadanos, auspició en gran medida también cambios en la estructura de tenencia de la tierra en la República Dominicana, y pienso que fue un texto de gran aceptación popular, pero sabemos que no se mantuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya Así que es. se produce su reforma ya tras la ocupación norteamericana. Correcto. La constitución de un país debe o concentra la normativa normal por la que debe regirse las instituciones del Estado, el gobierno, el presidente. Se puede considerar entonces que la Constitución es la primera y la madre de las leyes. Exacto, es la matriz de las leyes de un país. Desde la época de Aristóteles, que es con quien nace el constitucionalismo, ¿verdad? En la antigua Grecia, él decía que debía existir un instrumento legal que garantizara, ¿verdad?, los derechos y que normara la sociedad. La cuestión de mantener un orden social fue fundamental en el pensamiento aristotélico. Posteriormente, ya en el pensamiento de John Locke y de los franceses, ¿verdad?, del siglo XVIII, pues se mantiene el mismo criterio, mantener el orden. Y la Constitución es la ley sustantiva, la ley principal, la ley de leyes, que garantiza que el orden establecido no sea alterado de ninguna manera. En nuestro país, lamentablemente, se han hecho muchas reformas para ampliar el periodo del presidente, para establecer la reelección, pero los mismos constituyentes no se preocupan, por ejemplo, por prohibir su propia reelección. Hemos tenido casos de legisladores que han estado más de 3 décadas en el Congreso, y tampoco se regula la cuestión de la elección de los síndicos o alcaldes y de los regidores, que yo creo que debería en el país producirse un referéndum o una consulta plebiscitaria a la población para que sea la población que diga si está de acuerdo con este tipo de reelección, porque muchas veces uno se cansa de ver congresistas, senadores o diputados que no son más que placa y silencio, como decía Pedro Mira en un famoso poema. Pero hubo una situación a propósito de eso, maestros, que en un periodo legislativo, dentro de ese mismo periodo, modificaron la Constitución y se beneficiaron con 2 años más que no habían sido autorizados por las asambleas populares, o sea, por el pueblo en sentido general. El pueblo votó por 4 años por ello y ellos modificaron la Constitución y se beneficiaron por 2 años más. Eso ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, en el año de 1927, la reforma que se produce es para producir lo que es la prolongación del mandato de Horacio Vázquez a partir de 1928, pero también se hace la prolongación del mandato de congresistas, de síndicos y de regidores. Maestro, finalmente, hasta 1930. ¿Entiende usted que hay algunas oportunidades a mejorar en la actual Constitución de la República? Yo pienso que sí, que siempre se pueden mejorar los textos constitucionales,
pero que deben hacerse mejoras sobre la base de consultas al pueblo, de un referéndum, de una consulta plebiscitaria. Se le pregunta al pueblo qué usted quiere que se modifique. El referéndum existe de en la Constitución. Sí existe, pero no se practica. Así es, doctor. Hemos llegado a la parte final. No sin antes, profesor, agradecerle la amabilidad de aceptar nuestra invitación para orientar a nuestros amigos televidentes de los aspectos históricos que hemos tenido en todas estas modificaciones a la Carta Magna, como bien usted dice, la que norma, diríamos, el accionar del pueblo dominicano. De manera que reiterarle, el programa está a sus órdenes y agradecerle la invitación, maestro. Agradecido yo. Bueno, gracias por honrarnos. Buenas Gracias a noches y ustedes. será hasta mañana, si Dios lo quiere. Feliz noche.